mi nombre es Mónica Vergara. Tengo 2 hijos. Mi primera hija tiene 18, mi segundo hijo tiene 9. Yo vivo por Tumbaco. Me dedico a trabajo para una empresa de viajes corporativos en la modalidad home office hace como 6 años ya. Entonces eso me ha ayudado mucho para estar un poco más presente en la casa, porque ya no tengo que ir a la oficina hace muchos años presencial como estaba acostumbrada. Fue porque estaba yo en el tema de las capacitaciones que había buscado. De inicio hice un taller de niños de ahora, de paternidad, y, y en esa misma línea yo iba buscando más información porque los hijos crecen y van teniendo diferentes necesidades. Entonces, cuando uno ya va avanzando en las edades de los chicos, ya no son las mismas estrategias o ya ciertas cosas no te funcionan porque empiezan a tener otro tipo de comportamientos. Entonces, yo empezaba a buscar en Google, ahí, ¿no? ¿Qué recomendación hay para tal situación? Entonces, creo que fue así como llegué a dar con ustedes y luego coincidió con que ahí me enteré que también ustedes habían trabajado con niños de ahora en ese tiempo, ¿no? Digamos, antes de lo que yo me había capacitado en la parte de paternidad. Entonces fue como que me hizo un clic porque saber que estamos en esa misma línea fue como que me conecté inmediatamente y después si no me equivoco, vi un testimonio tuyo, unas palabras tuyas que me resonaron muchísimo con la situación que yo vivía con mi hija. Vi tu historia con ella, entonces ahí fue que tomé nota. Creo que te busqué en Instagram y te escribí ahí, luego conseguí el WhatsApp, bueno, y así fue que te contacté para ver cómo podía aproximarme a lo que yo buscaba, ¿no? A las respuestas que yo buscaba en ese momento. Y ahí recuerdo que nos juntamos y tú me diste un par de opciones y ahí desembocó toda esta conversación en que era muy positivo y muy oportuno que yo hiciera el código del adolescente con ustedes, que justo en ese tiempo estaba por empezar. Entonces fue así que les conocí y heme aquí. Súper lindo. O sea, me acuerdo que entré, creo que unos 2 días después de que empezó. Pero súper bien, ¿no? Porque eso a uno le da como una probadita de lo que va a hacer después y los ejercicios. Y para mí era como súper revelador ir haciendo cada una de las cosas que nos sugerían hacer e ir viendo cómo eso nos podía servir o podía darme más elementos para darme cuenta, para caer en cuenta de cosas que no estaba logrando ver, incluso no solo de mi hija, sino más bien de verme a mí. En cómo estaba yo actuando, cuáles eran mis motivaciones internas, o cuáles eran mis historias propias que influían en mis comportamientos o en mi manejo con ellos. Entonces, es súper bueno el challenge porque va topando varias áreas de lo que se ve en el código, pero es como unas cápsulas que te van dando toda esa idea de lo que se va a abordar después y entonces quieres más, ¿no? O sea, dices, sí, esto me sirvió y vas haciendo día a día las estrategias que ustedes nos van sugiriendo y va funcionando, entonces dices, sí, o sea, sí quiero ver qué más puedo hacer y hasta dónde voy a poder llegar, porque definitivamente, o sea, haces una cosa y luego sucede otra, van pasando situaciones distintas con los chicos y lo que ya hiciste de repente que te funcionó antes, luego ya no te funciona, porque claro, ellos también van evolucionando, entonces no te puedes quedar como con solo esa probadita. Era, era mucho esta dinámica de confrontación, ¿no? De que mi hija me decía, yo quiero a su manera y yo le decía, está bien, quieres a tu manera, pero esa manera es inviable, tiene que ser de esta forma. Y si no es como yo te digo, entonces no puede ser.
Entonces ahí eran los choques, ¿no? Si no es a mi manera, no hay manera, más o menos. Entonces ahí chocábamos muchísimo y la comunicación se empezó a romper. Ella empezó como a distanciarse mucho de las conversaciones familiares, de participar en las comidas, de mucho encerrarse en su cuarto, de estar mucho tiempo en las redes, de pronto no querer compartir un paseo o no querer salir o no contarnos cosas o no compartir sus experiencias, o sea, como ese aislamiento que tienen, ¿no? Entonces empieza como uno a desesperarse de qué le pasa a mi hija y que le preguntas y no quiere hablar o está mal genio o no encuentras manera de volver a reconectar, ¿no? Y empiezas como con esa angustia de ver que las cosas pasan así, empiezas a ceder en muchos temas que tal vez no deberías y porque te asusta de que la desconexión se vaya ampliando cada vez más. Entonces empiezas a maternar, digámoslo así, en base al miedo, ¿no? Entonces a ceder en cosas que no deberías, a olvidarte tal vez a retirar límites que eran importantes o a dejar que surjan ciertas manipulaciones en temas que no convenían para ninguna de las dos. Entonces era así, ¿no? Era como esta dicotomía de, de no saber de no saber que, por un lado, querer como mantener la autoridad, ¿no? Porque uno dice, yo soy la mamá y aquí las cosas se hacen como yo digo, y, y saber que esa forma no logra nada, ¿no? O sea, porque entre más te pones brava, menos cosas logras de tus hijos. Y si es que te pones muy suave, es un límite que ellos sobrepasan y que tampoco es sano para ellos porque empiezan a hacer cualquier cosa que puede ser dañina para sus vidas. Entonces es como no sabes cómo encontrar esa media, ¿no? Y eso era donde yo me encontraba. O sea, definitivamente para mí fue un clic súper especial contigo, sobre todo, Pau, por la experiencia que tú tuviste con tu hijita. O sea, para mí eso fue lo que me hizo decidir en que tú eras como la persona que yo necesitaba como para guiarme y para poder enrumbar nuevamente, volver a retomar esa comunicación que se había roto, volver a asumir mi rol como mamá, dejar de lado los miedos y empezar a posicionarme en el amor, en todo lo que uno tiene que hacer para como ser una guía para los hijos, ¿no? Y en esa fortaleza que uno siempre encuentra, ¿no? Porque los padres tenemos esa sabiduría divina, digámoslo así, sino que en el camino vamos como perdiendo ese instinto. Entonces muchas veces uno dice, o sea, mi conciencia o una vocecita me está diciendo que haga tal cosa, pero ya te confundes y no sabes si es que de verdad es tu instinto o es tu ego el que te habla y empiezas como a dudar de tu sabiduría. Entonces, volver a conectar con eso para decir, sí, o sea, yo soy la mamá y tengo las capacidades para manejar esta situación, porque hay momentos en que uno realmente se siente perdido, así como esta es una nueva generación y a qué me estoy enfrentando, nada de lo que me han contado me sirve, o sea, todas las mamás con las que converso no les pasan las cosas que me pasan a mí, no estoy encontrando las respuestas porque lo que han vivido ellas ni de lejos se acerca a las cosas que yo estoy viviendo. Entonces, cuando ya no son patrones que tú puedes como tomar de ejemplo y son cosas muy particulares y encuentras a alguien que ha vivido exactamente eso o algo muy parecido, dices, aquí es. Entonces, eso es lo que a mí me hizo decidir tomar la capacitación contigo y me dio mucha confianza, ¿no? Saber cómo tú lo manejaste y cómo sacaste todas esas fuerzas de tu corazón internas para llevar adelante y ser una mamá de 6 hijos. O sea, es para mí como wow. Bueno, primero que nada, se aprende muchísimo y se asimila el que los chicos todavía en esa etapa no tienen formado todo su esquema físico, mental, ¿no? Entonces, entender eso te da una luz muy grande porque
comprendes que la persona o que tu hijo no está actuando desde la maldad o porque es malcriada o porque está mal enseñada o porque es caprichoso, qué sé yo, sino porque su esquema o sus razonamientos en su cerebro todavía no alcanzan el nivel de madurez para que ellos razonen de la misma manera que razona un adulto. E incluso en ciertas cosas ni siquiera hacerles razonar sirve. Entonces, es como no engancharse en eso es lo que yo aprendí, o sea, no engancharme en ciertos comportamientos o en ciertas actitudes que pueden ser beligerantes o groseras o displicentes, digámoslo así, y entender que no es contra mí, sino que también es un proceso que ellos están viviendo en su interior y que muchas veces ni siquiera saben ni se dan mucho cuenta, no caen en cuenta de qué impacto puede tener eso o ni siquiera se les pasa por la mente que pueden estar lastimándote, ¿no? Como mamá. Entonces, no tomarlo personal, no engancharse en esas discusiones, elegir las batallas que uno quiere elegir y ser muy, muy consciente desde dónde, desde qué lugar estoy ejerciendo mi rol de mamá. Si quiero que ella haga algo porque quiero salirme con la mía o porque de verdad es algo que quiero hacer, le contribuye, le edifica, le enseña, le guía, le nutre, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más valioso que he podido rescatar de la capacitación. Me encantaban las sesiones definitivamente, o sea, los talleres que vamos viendo online son súper interesantes y es un material que hay que volver y volver, ¿no? Porque le escuchas ahora con una perspectiva porque hoy tienes un problema específico y te llega de una manera y después pasa un tiempo, quizá 2, 3 meses, lo vuelves a ver y te vuelve a dar más mensajes sobre el mismo tema, pero con otros elementos. Entonces, todo va dependiendo de cómo estás tú, en qué momento estás con tus hijos para que ciertas cosas te vayan sirviendo más o te vayan sirviendo menos. Entonces, de los módulos, muchos, tal vez hubieron unos que me pegaron centro en ese momento, otros que no tanto, pero después cuando se vuelve a revisar el material, todo te va funcionando, todo te va haciendo sentido y vas conectando, ¿no? Lo uno con lo otro. Hay veces que en el día a día te abrumas porque estás viviendo una situación difícil con tu hijo y estás viendo el taller y dices, o sea, sí, pero quizás de este momento necesito otra cosa. Y eso está en el siguiente módulo y así. Entonces, es como esa posibilidad de volver a revisar el material y encontrar dónde, encontrar esas respuestas, ¿no? Dependiendo del momento en el que estés. Eso es como algo muy bueno porque tienes luego el acceso para seguir repasando y estudiándolo. Y las sesiones que teníamos, las sesiones presenciales, ¿no? Que ahí es muy importante cuando las personas, cuando las mamás nos abrimos el corazón y exponemos las situaciones que estamos viviendo, porque eso nutre muchísimo a la experiencia del grupo. Y yo creo que en el grupo que yo participé fue espectacular porque yo sentí que todas íbamos con eso, o sea, era como el amor que sentimos, nos unía a eso, el amor que sentimos por nuestros hijos y la búsqueda de retomar esa comunicación, esa conexión con ellos y poder con toda tranquilidad y con toda confianza de que teníamos un lugar seguro en donde poder compartir nuestras experiencias para recibir opiniones súper objetivas, puntos de vista amorosos, mucha contención, mucha compasión, muchos casos similares o parecidos en donde tú pensabas antes del curso que lo que tú estabas viviendo era lo peor del mundo y que eras como un extraterrestre, ¿no? O sea, esa mamá que no pudo hacer bien su trabajo como madre y que eres como un punto negro en todas las luces brillantes, ¿no? Pero cuando escuchas lo que le vive cada una de estas mamás, te das cuenta de que tus problemas o de las situaciones que tú vives son menores en muchos de los casos de muchas otras mamás. Entonces eso te da
te da esperanza de que en la situación en la que tú estás, siempre puedes estar mejor, siempre tienes alguien que te puede apoyar para superar esas dificultades y que no te sientas abrumada porque muchas veces esa situación tuya puede ser muy llevadera frente a otras, que son piedras más difíciles de mover. Entonces, eso fue algo súper, súper lindo, ¿no? Súper lindo porque se siente mucha empatía, mucha comprensión cuando encuentras casos similares a los tuyos. Uy, imagínate, o sea, es como volver a tener paz en el alma, ¿no? Porque cuando tú tienes la comunicación limitada o perdiste la conexión con tu hijo, te inunda la tristeza, te inunda la preocupación, no sabes cómo llegar a esa personita que tiene tu sangre y que estás viendo que está pasando un mal momento y que no sabes cómo llegarle, cómo recuperar. O sea, a veces quieres como a la fuerza lograr eso y por la fuerza no puedes. Entonces tienes que ir paso a paso y son pasos súper pequeñitos y muchas veces pasos que son para atrás y, y que tienes que igual volver a retomar. Entonces, lo que siento ahora es que cualquier dificultad se puede ir superando con muchas estrategias y con creatividad también, ¿no? Porque más allá del amor, porque yo no dudo que ninguna mamá sienta amor por sus hijos, pero el amor no basta para restablecer las conexiones. Es una gran fuente, pero a veces cuando los problemas se profundizan, uno no sé, se le pone gris todo, se nubla, ¿no? Como para poder saber qué hacer. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Porque son muy especiales, están pasando por una etapa diferente. Entonces, ¿cómo me siento ahora? Con muchas más herramientas, con mucha más claridad de cómo abordar los temas, con mucha más seguridad de no entrar en este pánico de ¿y ahora qué voy a hacer? Pasó tal cosa y es como, ahora sí que yo sentía en algún momento, o sea, me afectaba muchísimo, era sentía incluso como una dependencia, ¿no? De si mi hija no está bien, yo tampoco estaba bien. Y ahora entiendo que puedo yo estar bien aunque esté pasando alguna situación difícil en su vida y que yo desde mi bienestar puedo apoyarle mucho mejor que si yo también me pongo mal por su situación. Entonces, eso es lo que yo he aprendido a desarrollar en este tiempo y poder también acompañarle en sus procesos que no se terminan, ¿no? Sé que van a seguir. Yo les diría que, a ver, o sea, este tema de prepararse para ser mamás, yo pienso que nunca es tarde, ¿no? Creo que el instinto nos ayuda muchísimo, pero siempre una ayuda y un soporte externo de personas que ya han vivido la experiencia y que tienen el conocimiento y que ya lo han probado por muchas ocasiones y con muchas madres, es un plus enorme, ¿no? Porque no están experimentando con algo que vamos a ver si funciona. El taller te da elementos que siempre vienen primero desde el amor, que no vienen desde la autoridad, desde el autoritarismo. Te da elementos que cuidan la persona siempre, que no traen cosas elaboradas, o sea, como muy técnicas, sino que son cosas hasta de sentido común que nosotros tal vez no lo vemos. O sea, lo que te da el taller es que te alumbra y puedes ir fluyendo en ese sentido y dejarte guiar. Entonces, es lo que yo les podría decir a las mamás. Muchas veces uno creo que entra al curso y quiere ya solucionar el corre las situaciones, ¿no? No, mi hija no me hace caso, se encierra y está 1000 horas ahí en su cuarto, o se porta mal o es grosera, denme el antídoto.
porque estoy harta de esto y de que se porta mal con los hermanos o con nosotros o nos dice esto o está tomando cada fiesta o cosas de estas. Quiero que ya me den el antídoto para cambiarle, o sea, cámbienle a mi hija, vengan aquí, les entrego para que le arreglen y le ajusten un tornillo. Y no es por ahí. O sea, las situaciones vienen trayendo un camino de años atrás, de muchas veces, y hay que reconocerlo, de errores, porque creo que hay que partir de eso, de ser lo suficientemente humildes como para decir, sí, me equivoqué en muchas cosas y tal vez no lo hice como podía, no lo hice de la mejor manera, lo hice por amor, sí, pero por amor también uno puede cometer errores. Entonces, son años en los que uno tal vez hace ciertas cosas o tiene ciertos patrones o ciertos comportamientos que no se pueden cambiar de un día a otro. Entonces, no hay antídotos mágicos para esto, no hay una fórmula mágica. Es un proceso, es en el día a día, es en cada interacción, es en cada detalle, en cada contacto, en cada respuesta, hasta en las miradas, ¿no? En cómo uno está físicamente parado frente a su hijo, cómo le ve con ternura o con enojo, en saber uno modularse, y son cosas que se van construyendo con tiempo. Entonces yo les diría eso, o sea, que siempre va a haber un resultado positivo, pero que hay que disciplinarse en eso también como padres y estar convencido de que esto es también un trabajo de constancia, de persistencia, de consistencia con los chiquitos para ir construyendo estas bases sólidas, ¿no? Para que luego no se vuelva a caer, ¿no? Para que los resultados sean de largo plazo, que no sean soluciones parches, que hice esto y logré esto, o le di tal cosa y ya mi hija reaccionó bien. Entonces, es lograr que ellos hagan las cosas bien por su propio ser, no porque hay una mamá que le está mirando o que le está diciendo o que le está condicionando su comportamiento.